Vamos a continuar, disculpen, con el tema que le comentamos al inicio del programa. Está conmigo Belisario Solano, él es abogado, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Porque además el tema de acoso escolar, señora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tengo yo esas herramientas para poder defender e incluso, ¿verdad?, ayudar a nuestros hijos? Que ese es el tema hoy, ¿verdad? ¿Cómo logramos hacerlo? Entonces, Belisario, el tema es... A veces hay un ambiente muy hostil en la sala, obviamente en las aulas. Qué difícil es también mantener a nuestros hijos en esas condiciones. En alguna medida yo creo que todos hemos vivido situaciones de acoso, ¿verdad? O de bullying. Lo que estamos o podemos presentar o vamos a hablar ahora es la ley que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa. Correcto. El 21 de septiembre en segundo debate sobre lo que se llaman las medidas, es más, la ley la denominan Ley para la Prevención y el Establecimiento de Medidas Correctivas y Formativas en el tema del acoso, el acoso escolar o el bullying. Y esta ley lo que intenta, que fue una iniciativa, por cierto, del diputado Humberto Vargas, y parte de la corriente de pensamiento a nivel mundial, en el sentido de que tienen que haber ciertas legislaciones en todos los países del mundo sobre esto, parte de la premisa de que todos los centros educativos tienen que tener un plan integral de prevención. Tiene que existir medidas y tiene que existir un protocolo de actuación con respecto al tema del bullying, que puede tener diferentes connotaciones o diferentes modalidades. Que queda ya ahí definido en esta ley de alguna manera, Belisario, pero también mucha de la pregunta, y muchos padres, por ejemplo, se hacen esa pregunta, el profesor lo sabe, la maestra lo sabe, pero no pasa nada. Exacto. O lo decía Patricia ahora, se hacen de la vista gorda. Entonces, ¿qué se establece a partir de ahora para los señores maestros, maestras? Muy importante esa pregunta, porque es uno de los grandes aportes que hace esta ley. Ahora ya no queda a discreción del maestro o la maestra ver una situación de acoso y no hacer absolutamente nada. Ahora es una obligación que lleva como norte la responsabilidad de acabar o de atenuar esas situaciones de acoso entre los propios estudiantes. Y en caso de que el maestro, la profesora o el profesor no hagan absolutamente nada, perfectamente pueden ser denunciados, se abre el procedimiento administrativo y pueden ser sancionados. Y eso es un paso importante que se da acá, en el sentido de que tenemos que tener conciencia de que el bullying, el acoso escolar, una sola manifestación no puede ser tolerada. Hay que erradicar este tipo de situaciones en nuestros centros educativos, y por eso el ámbito de aplicación de esta ley va más allá del centro educativo y establece incluso el ciberbullying. Entonces, usted si es compañerito mío, Douglas, y me está bulleando en las redes sociales, Facebook, en Facebook o en todo, o el WhatsApp, yo puedo como estudiante perfectamente informarle a la maestra o informarle al profesor y decirle, mire, es que Douglas me está bulleando, ¿verdad? Ese es el otro tema que además queremos mencionar. ¿Se establece o el niño que está acostumbrado a acosar a sus compañeros puede ser castigado o no, Belisario? Ok, muy bien. Parte de algunas críticas que se le han hecho, digamos, a la ley es en el sentido de que las sanciones a estudiantes fueron excluidas de este proyecto por recomendación de los expertos. Pero en realidad hay un detalle que es muy importante, que usted, papá, que nos está viendo, usted, mamá, que nos está viendo, usted, maestro, que nos está viendo, no es que el hecho de que quedan excluidas de esta ley las sanciones como tal, no es que un acto de acoso pueda quedar impune. No. Aquí el comité de convivencia, el centro educativo va a tener sus propias políticas de atención y va a poder incluso establecer una serie de medidas correctivas o formativas. Más que llamarle sanciones, le van a llamar ahora una medida correctiva, formativa, al amparo de una serie de principios como el principio de la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, que no se establezcan unas acciones correctivas que atenten contra la dignidad humana, como antes, que los ponían hincados en los fríos. Yo rayé la pared de una vez del colegio y me hicieron limpiar todas las paredes durante todo un año del colegio en el que estudié. Eso se llama, en lo que dice la ley, una medida desproporcionada, porque la sanción que... a ver, quitemos la palabra sanción. La medida correctiva que habría que ponerle a Douglas tiene que ir en proporción
al daño causado, No, claro. o al problema causado. Uno lo entiende, pero al final, digamos, le hacen a mí me hicieron un gran favor, porque no hubiera sido ahí el grafitero, posiblemente todos San José, por dicha no ocurrió, pero también hay centros, y yo recuerdo cuando uno estaba en la escuela o estaba en el colegio, que ya no se hablaba tanto del famoso acoso escolar, siempre estaba el compañero que Exacto. estaba encima de uno, Que moleste, nos daba. moleste, Siempre uno, moleste. exacto. Exactamente. Y había centros educativos que de alguna forma tenían algún protocolo como para atender esas situaciones, pero en este caso hay unos centros que no tienen un protocolo contra el acoso escolar y otros que sí. Entonces, Ok. ¿qué va a pasar ahora? Yo quiero reconocerle públicamente al Ministerio de Educación Pública, porque también las cosas buenas hay que decirlas. reconocerlas, hay que decirlas. Toda esta semana han estado trabajando en protocolo. la divulgación del protocolo de actuaciones de situaciones de bullying. Claro, hay que conocerlo primero, hay que entenderlo bien. Sí, esto tiene mucha letra menuda, Sí. ¿verdad? Porque este protocolo que ya está circulando y que el ministerio está capacitando ya a los maestros y a las maestras, está calientito. Este fue una capacitación que dieron el día de ayer y antier en una escuela de Cartago y que me lo lograron pasar en horas de la noche, que trae cosas que en realidad ya están ajustadas a la ley. Interesante. Lo cual me parece muy bien, a pesar de que el Poder Ejecutivo tiene un año para reglamentar esta ley, que me parece que va a ser muy importante ver cómo lo van a especificar. Sí, Sí. adelante. El protocolo de actuaciones implica una serie de medidas con respecto a la ley, ¿verdad? Es en el momento que usted se da cuenta como profesor qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar, no solamente informando a la dirección, abriendo el expediente administrativo, llamando a las personas involucradas, pasándolo a los comités de asesoría correspondientes y emitir las recomendaciones para luego dar las sanciones, las medidas correctivas. Ahora, pensando en esa parte que es la que chima y que la gente también quiere saber, ¿se puede establecer una denuncia por daños y perjuicios contra un docente, por ejemplo, en este caso, ahora que lo mencionábamos? Ok, si hay y se logra demostrar en algún momento a través de un procedimiento administrativo contra un docente que hubo negligencia y que no actuó de manera diligente en la atención de un caso de bullying, perfectamente podría haber una responsabilidad de daños y perjuicios. ¿Como cuáles, Belisario, por ejemplo? ¿Qué se podría establecer ahí? De que yo puedo perfectamente demandar al maestro o al profesor, llevarlo a corte, demostrar cuáles son los daños causados con respecto a mi hijo, en el sentido de que mi hijo fue bulleado por Douglas y que él tuvo problemas psicológicos, no quiso ir más a la escuela, le generó un daño moral y ese daño moral se cuantifica. Entonces, todo ese tipo de situaciones que el centro educativo pudo haber prevenido, no las previno, el educador pudo haberlas denunciado, no las denunció, no hizo nada para proteger a mi hijo, pues yo no demando a Douglas porque tiene 10, 11, 12 años, no, demando al centro educativo porque no tuvo esa capacidad de prever y de actuar en una situación de bullying. Ahora pensando, porque claro, aquí uno empieza desde la escuela, pero realmente hay una historia también bien compleja a nivel de secundaria, en donde estamos hablando de muchachos que ya tienen una edad en donde podrían tener responsabilidad si agreden a otro compañero. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en el marco de esta ley, Belisario? Qué buena pregunta, porque precisamente el ámbito de aplicación de esta ley abarca no solamente los kinder escuelas, sino que los colegios también. Los colegios de vocación educativa a distancia, los liceos rurales, los colegios virtuales, las instituciones del IPEC que también se dan. Aquí hay un tema que es importante que lo tengamos claro, ¿ok? Que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, Douglas. Porque ¿qué pasa con un muchacho que supera los 12 años? ¿Qué pasa con ese muchacho que supera los 12 años y comete un acto y agrede a mi hijo? Sí. Hay responsabilidad porque hay una lesión de acuerdo al código penal. Ahí la cosa es distinta. Ya se sale de la esfera de la ley. De la ley y nos vamos a la ley de justicia penal. Pero es que ahí es donde también, Belisario, el tema empieza a tomar dimensiones mucho más complejas. Porque entonces los padres que van y hacen el reclamo a los papás del chiquito que está acosando a su hijo y entonces se vuelve esto un verdadero conflicto. Así es. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Ahí es donde precisamente la ley prevé lo que son los comités de convivencia. ¿Okay? Comités precisamente de convivencia. Esos comités de convivencia que los integran el director, que los integran los maestros, los profesores, los padres de familia, algún psicólogo, algún sociólogo que pueda perfectamente colaborar con la institución y se integran en esos grupos de convivencia para analizar las situaciones del acoso en particular en ese centro educativo y a partir de ahí tomar las medidas correctivas.
Entonces, en esos casos es muy importante que exista mucha capacitación, mucha información a los estudiantes, de manera recurrente hay que estar haciéndoles ver las consecuencias de carácter civil y penal que eventualmente pudieran tener, porque yo no quiero dejar de lado la oportunidad para decirle a los muchachos que nos están viendo de 12 años para arriba que el hecho de que la ley no imponga sanciones en el entendido como nosotros las visualizamos, ¿verdad? Correcto. De decir, bueno, que no me pueden expulsar por ser un buleador. Bueno, eso no significa que si usted es un buleador y me agredió y me causó lesiones a mi hijo, ese padre de familia no lo pueda denunciar, porque ya cabe dentro del ámbito de aplicación de la ley penal juvenil. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con los chicos que están en el rango superior de los 12 años de edad, para efectos de que entiendan de que tampoco esta ley es una patente corso para poder delinquir o para poder hacer actos que puedan repercutir ya en la esfera penal. Belisario, y puesto en práctica, nada más para aquella gente o los señores que nos están viendo, las señoras que tienen un caso de estos de acoso, lo han identificado con su hijo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer entonces en este contexto? Voy al centro educativo, busco el protocolo, ¿cómo le damos esa guía? Linda pregunta, me encanta eso y se la resumo en 3, 4 pasos. Mire, si en este momento su hija, su hijo está siendo víctima de un acoso, de un ciberbullying, de un acoso físico, de un acoso material, de un acoso sexual, cualquiera que sea, y que está causándole un problema en su psiquis interna y ese chico no está bien o esa chica no está bien, hable de inmediato con la profesora o el profesor. Coméntele de inmediato al centro educativo y por favor hágalo por escrito, porque todo a partir de ahora todo por escrito. Es esencial que vaya por escrito, porque se va a abrir un procedimiento administrativo y va a tener que formarse un expediente. Si bien ese expediente va a ser protegido por el ámbito de la confidencialidad, usted, mi querida amiga, tiene la oportunidad de llegar donde la maestra, que le pongan el sello recibido, lleve 2 copias, original y copia, ¿verdad? Para que usted le entregue a la dirección y a la maestra y que le firmen el recibido para que usted tenga eso. Hay un plazo de 30 días máximo que el director tiene que tomar medidas. 30 días. 30 días, en los cuales se tienen que tomar medidas. Se tiene que dar un traslado a la otra persona, se tienen que reunir a las partes y el grupo asesor, el comité asesor, tendrán que tomar las medidas correctivas o las formativas que eventualmente se puedan dar. Pero eso no obsta, en los casos de jóvenes superiores a los 12 años, que usted como padre de familia no solamente pueda llevar el tema en la sede administrativa con respecto al bullying, sino que también puedan acudir a la denuncia penal y tenga que ver una fiscalía penal juvenil y un juez penal juvenil que resolver en un caso como estos. Belisario, uno escucha también casos por ejemplo, de muchachos que dicen, o estudiantes, de mi profesor también está en un tema de acoso, ¿verdad? Ahí, ¿cómo queda ese asunto? Es un área muy gris, porque también he escuchado casos en donde el maestro dice, ya no puedo más con estos chiquitos que, ¿verdad? O muchachos que pasan molestando. Qué buen punto también. Ve, conforme vamos hablando van saliendo esas cosas. ¿Qué pasa ya cuando el maestro prácticamente deviene incapaz para poder atender una situación de estas o cuando el acoso se puede venir del estudiante hacia el profesor o la profesora o viceversa? Claro. Ok, ahí estamos hablando de otra cosa totalmente más delicada que tiene que ser puesta en conocimiento del director o la directora del centro educativo y por eso usted tiene que fundamentar, tiene que guardar todas las pruebas que sean necesarias, los cuadernos de comunicación. Al primer momento en que usted detecte una situación de acoso de una u otra vía, sea que el maestro o la maestra está acusando a su hijo, no solamente el compañerito, ahí inmediatamente disparen las alertas y procedan conforme a la ley, conforme a los reglamentos que existen en el Ministerio de Educación Pública, denunciando ante los órganos competentes para que se inicie el procedimiento y eventualmente se ha dado el caso de separación o cambio de funciones de los maestros o de la maestra. Correcto. Para que no exista ningún contacto entre el supuesto acosador y la supuesta víctima. Que estoy también viendo estas imágenes que estamos ahora presentando, que muchas veces, y lo hemos visto reiteradamente, Belisario, donde pues se agarran los muchachos y hay alrededor una serie de incitadores al golpe, ¿verdad? Que uno le podría decir, bueno, estos serán los cómplices o no, pero ¿qué consecuencias tienen para estos muchachos que además incitan a ese golpe y a esa pelea? Esa es la gran tarea que tienen los centros educativos a partir de ahora con esta ley, porque precisamente todo eso es lo que se tiende a erradicar. Cuando el diputado Vargas, Humberto Vargas, estableció esto, en uno de los elementos de la justificación planteaba este tipo de circunstancias en donde no es posible permitir
el primer acto de irrespeto, porque eso va dando más y va dando más y se va generando la bola de nieve, ¿verdad? Y entonces ya la bola de nieve son este tipo de asuntos de agresiones entre los propios compañeros ya en la calle y en donde ya ahí tiene público. Sí, Uno y otro es que público. uno ve esos videos y alguien graba los videos y además los sube, ¿no? Claro, eso es parte también del ciberbullying, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa con el que está grabando y qué pasa con el que está subiendo eso a las redes sociales? Y se convierte en una prueba esto, Belisario. Eso es una prueba, claro. Es una prueba. Es una prueba contundente e incluso está establecido por aquí en alguna parte del protocolo que es necesario mantener siempre el elenco probatorio muy bien protegido para que no se vaya a salir del ámbito de la confidencialidad que exige la investigación y la toma de las medidas correspondientes. Claro, es que esta ya es una situación extrema. Ya ahí el protocolo no se siguió para nada porque terminó en un conflicto mucho más grande. Así es. Ahí ya eso podría parar incluso en justicia penal juvenil, en fiscalía penal. Porque esto se reparte, esto básicamente se distribuye como si fuera, ¿verdad? Así a la velocidad del viento, pero el tema, la velocidad de la luz, el asunto si un maestro le llega a esto, por ejemplo, o lo está viendo, ¿qué tiene que hacer el maestro? Un conserje, por ejemplo. Los conserjes son una buena fuente de información porque son los primeros que se dan cuenta de estos pleitos. Mire, don Douglas, usted hoy está más de abogado que yo. Ese punto me parece brillante. ¿Qué pasa si un maestro llega y le llega un video y le enseñan, mire, profe, mira, ok, esto es lo que está pasando ahí? Y yo soy el maestro y veo que son mis alumnos, el deber mío es denunciar de inmediato. Inmediatamente. Pero de inmediato. Y el que se quede callado, el maestro que lo ve y se hace loco. Ahí entra la posibilidad de que pueda ser sancionado. Si yo como padre de familia del chiquito que quedó agredido y le quebraron la nariz, me doy cuenta y sé que el maestro o el profesor de mi hijo sabía que mi hijo le habían lesionado y le quebraron la nariz y le enseñaron el video y no hizo nada, lo denuncio. ¿Ok? Porque ahí hay ya la responsabilidad suya como maestro. Claro. Ahora, hay situaciones también, Belisario, que a uno llama la atención porque obviamente generan una gran incomodidad, un gran compromiso para los profesores, básicamente con temas muy puntuales. Centros educativos que revisan, por ejemplo, los maletines, que se dio aquel tema de las armas, punzocortantes, etcétera, que metían algunos estudiantes. Y el otro tema también que uno escucha muchísimas quejas es la revisión de cabezas para ver si los muchachos tienen piojos, que pasa en muchos centros educativos. ¿Y el maestro qué hace? En eso el Ministerio de Educación igual tiene algunas políticas ya definidas, pero la Sala Constitucional ha hecho algunos pronunciamientos en el sentido de que esas requisas, esas revisiones no pueden ir contra el principio de la dignidad humana. Claro, pero yo como estudiante puedo decir, me siento indignado que me están buscando en la cabeza a ver si tengo un piojo para ver si puedo entrar, porque todos hemos tenido piojos, la mayoría, en la escuela o en el colegio. Así es, se supone que existe un protocolo en la escuela, en la institución, para que esas revisiones se hagan de la manera más natural, más simple, más sencilla, sin que eso afecte el ámbito de intimidad de uno y sin que afecte el autoestima de uno como tal, ¿verdad? Eso parte de las políticas esas de los grupos de convivencia que tendrán que ir desarrollando una serie de medidas y de acciones como para poder implementar este tipo de requisas, ese tipo de revisiones con respecto al tema de los piojos, al tema de los bultos, etcétera. Todas etcétera. esas situaciones, Todo eso es lo que genera. Y cerremos así, pero es que si hay respeto desde la casa, estas situaciones las tendríamos, no tendríamos que estar hablando de esto. Bueno, hay un arma desde ahí empieza. Sí, hay un arma aquí importante que queda, porque ahora lo que sucede con este protocolo y con esta ley es que al chiquito usted no lo puede expulsar de la escuela. Y en una situación de crisis, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro? Claro. Llamar al papá, llamar a la mamá y decirle, mire, venga y me tranquiliza usted a su hijo. Venga y participe usted con su hijo. Ahora, ¿qué pasa con las mamás que trabajan, que no pueden ir? Los padres ausentes. Los padres ausentes. La maestra va a tener que bregar con ese niño. Ahí es donde entran precisamente los planes de convivencia que van a poder ser como ese paliativo ante esa situación tan delicada que estamos hablando. Bueno, muy bien, Belisario, como siempre, clarísimo. ¿Se acuerda aquella canción, Me sube el colesterol? Me sube el colesterol. ¿Se acuerda? Sí, a más de uno le sube el colesterol, más los viernes, ¿verdad? Solo que el Pejivalle no le sube a uno el colesterol, no, nada de esas cosas, pero ahora que hay feria de Pejivalle. Sí, pero la que sí tiene todo el secreto de lo que deberíamos de hacer es Patricia. Para bajarlo. Sí, vamos a ver.